Ok, entonces tenemos el ejercicio 866 del libro de Shigley, que es el libro con el que, no sé si ya lo conocían ese libro. Y ahorita nos dijo la ingeniera que con eso íbamos a trabajar. Con ese libro es el que van a trabajar el segundo parcial, toda la parte de uniones pernadas, o sea, pernos, o sujetadores, o varias formas se las conoce. Entonces, capítulo 8 y este ejercicio, como les comentaba, nos comenta que la figura tiene una junta traslapada con pernos A de grado 5. Los elementos son de acero a ISI 1020 estirado en frío. Nos piden encontrar la carga segura de cortante a tensión F que puede aplicarse a esta conexión a fin de proporcionar un factor de seguridad de 2 para los siguientes modos de falla: por cortante en los pernos, por aplastamiento en los pernos, por aplastamiento de los elementos y por tensión de los elementos. Como ustedes ya saben y lo hicimos en la clase pasada, estos elementos están sufriendo un esfuerzo cortante y un esfuerzo de aplastamiento. Y los elementos están sufriendo un esfuerzo de aplastamiento y un esfuerzo normal, axial o de tensión. Bueno, por la fuerza axial están sufriendo un esfuerzo normal. Entonces, en este caso, lo primero que les comentaba que hicimos la vez pasada es determinar qué materiales son de cada uno y las propiedades de los mismos. Entonces, en el caso de los elementos, vamos a empezar con los elementos por acá. Tenemos que los elementos son de acero AISI 1020 estirado en frío. Entonces, si me pueden ir ayudando buscándolo en la tabla, este metal, y proporcionando el límite de fluencia para este material en KSI. La resistencia de fluencia es la que ocupaba, pues, Sí, la resistencia a fluencia. 51, casi. Ok. 51 KSI y pues nosotros vamos a trabajar en PSI porque la verdad que son datos más aproximados. Entonces yo les recomiendo que a veces, aunque el número sea largo, tratar de trabajar mejor en PSI, igual trabajar en libras, no en kips, pero ahí es decisión de ustedes. Ok, esto para el elemento. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los pernos. Entonces, para los pernos tenemos que son pernos A de grado 5. Entonces, se van a ir a la tabla que les proporcioné y ahí van a buscar eh, una que nos diga las propiedades de los pernos según SAE, y pues ahí van a encontrar el grado 5 y de igual manera me van a proporcionar el límite de fluencia. O la resistencia a la fluencia aparecen en las tablas. Aparecen dos valores. Sí, aparecen dos valores. Entonces ahí lo que sucede es que si te fijas tienen intervalos para los pernos. Entonces estos pernos que nosotros estamos usando aquí, ¿de cuánto es el diámetro? Es de un cuarto. Entonces se van a... 92. Ujú. Entonces ustedes van a ver ahí el intervalo de un cuarto y ahí les va a decir
Me parece que si ya se pasa de, no sé si es de un medio o de tres cuartos, ya tiene otro valor. 92 me dijiste. Sí, 92 KS ahí. Ok. Ahora de estos pernos vamos a determinar el área mínima, el área de diámetro mínimo. Y eso se hace con, de igual manera, las tablas que les proporcioné. Creo que es la tabla 8.2 para sistema inglés, pulgadas. Y de ahí aparecen dos áreas, como les expliqué la vez pasada. Cuando tengamos los elementos que estén, bueno, en este caso los pernos, sufriendo cortante, vamos a utilizar el área de diámetro mínimo. Entonces, si me la pueden proporcionar. ¿Me encontraron? ¿Qué es lo que ocupaba? El área de diámetro mínimo para los pernos de un cuarto. Y hay que fijarse que la rosca es UNC. Como les expliqué la clase pasada, tenemos roscas UNF y roscas UNC. La diferencia es el paso, que unas son roscas finas y otras son roscas de paso grueso. Bueno, ustedes me confirman. 0.0269 pulgadas al cuadrado. Entonces, me confirman ese valor, por favor. Sí, es de valor. Sí, sí, es. Ok. Entonces ahora ya tenemos definido los datos de tabla, por así decir. Entonces, con estos datos nosotros vamos a proceder a aplicar las fórmulas. Las fórmulas fueron las mismas, vamos a utilizar las mismas que la clase pasada. Pero en este caso, pues necesitamos despejar para la fuerza. Entonces vamos a empezar trabajando en los elementos y nos están diciendo que tenemos un n, que lo voy a colocar por acá, factor de seguridad igual a 2. Entonces tenemos la fórmula es de factor de seguridad es n igual a SY sobre el esfuerzo de tensión. Entonces para eso, para poner el símbolo del esfuerzo, lo voy a recortar de Word. O de hecho creo que acá tengo, aquí mismo tengo uno. Ok, entonces acá tenemos que para tensión, le vamos a poner acá, factor de seguridad para tensión. Tenemos que ahora vamos a despejar porque nosotros lo que queremos es el esfuerzo para después poder despejar la fuerza.
y vamos a tener que el esfuerzo de tensión va a ser igual a SY entre nuestro factor de seguridad. Y pues despejando los valores, si me ayudan ahí con la calculadora, tendríamos que el SY para el elemento sería 51.000 PSI entre 2, pues eso nos va a dar igual a 25.5. Sí. 25.500 PSI. Ok, entonces este esfuerzo que tenemos ahora, vamos a utilizar la fórmula del esfuerzo a tensión para poder encontrar la fuerza. Entonces ahora tenemos el esfuerzo a tensión. El esfuerzo a tensión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Ahora, ¿qué área vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar el área del elemento que está expuesta a ese esfuerzo. Entonces, si alguno se recuerda qué área es la que vamos a utilizar ahí, o cómo podemos calcular esa área. Bueno, esa área la vamos a calcular como el ancho por el espesor, pero al ancho le vamos a restar el diámetro del perno, porque sabemos que en ese punto no hay material, por lo tanto tenemos que quitarlo y tendríamos 1/4 menos 1/4, y ese sería el ancho por el espesor, que sería 1/4. Ahora, si ustedes se fijan aquí, tenemos una variante de 5/16 y 1/4. 5/16, si no me equivoco, es 0.31. Sí, es 0.31. Entonces, tenemos dos placas y solo vamos a determinar el esfuerzo en una. ¿En cuál creen ustedes cuál placa es donde debemos evaluar el esfuerzo? Debemos evaluar el esfuerzo en la placa en la placa de 1/4 o en la de 5/16. La de 1/4. Así es, en la de 1/4. Debemos evaluar el esfuerzo en el área de 1/4 porque es donde tenemos el menor espesor. Por tanto, esa va a ser, ahí se va a determinar el área, la carga máxima que puede ser aplicada en el elemento, porque sabemos que entre más material haya, podemos aplicar una carga mayor. En el caso de 5/16 podríamos aplicar una carga mayor, pero en el caso de 1/4 no. Entonces, por eso vamos a evaluar en 1/4. Entonces tenemos que el área es el ancho por el espesor, y ya sabemos que el ancho es 1/4. Le voy a poner 1.1/4 para representar, menos 1/4, que es el diámetro del perno, y esto por el espesor, que como ya quedamos es 1/4. Entonces ese valor da 1/4, ¿verdad? 1/4. 1/4 de pulgada al cuadrado es el área que vamos a utilizar en tensión. Entonces tenemos acá que vamos a despejar para la fuerza, y nos va a quedar que el esfuerzo a tensión por el área en tensión va a ser igual a la fuerza F.
Entonces, sustituyendo aquí, tendríamos que F va a ser igual a nuestro esfuerzo, que es 25.500 PSI, por el área que dio 1/4 de pulgada cuadrada. Y esto es igual a de 6.375. 6.375. Ok, eso lo tenemos en libra fuerza. Ahora bien, determinamos ya la fuerza máxima que se puede aplicar para un factor de seguridad de 2 para un esfuerzo a tensión. Entonces esta es la primera parte es una parte del ejercicio. Ahora vamos con el cálculo para el aplastamiento en los elementos. Entonces vamos a hacerlo por acá. Tenemos factor de seguridad para aplastamiento. Factor de seguridad para aplastamiento, que también es una fórmula que la habíamos visto antes, es 0.90 por SY entre el esfuerzo de aplastamiento. Entonces aquí vamos a despejar para el esfuerzo de aplastamiento. Tenemos que el esfuerzo de aplastamiento sería igual a 0.90 SY sobre N. Bien, entonces ahora procedemos a determinar el esfuerzo de aplastamiento. Sabemos que la fórmula del esfuerzo es la misma, o sea, fuerza entre área de aplastamiento. ¿Qué es lo que varía acá? El área de aplastamiento, que en este caso va a ser ¿cuál sería el área de aplastamiento? No sé si se recuerda. Sería el diámetro por el diámetro del perno por el espesor. Entonces el diámetro del perno que tenemos acá es 1/4 por el espesor, que es 1/4. Eso va a ser igual a 1/16. Que 1/16 es igual a 0.0625. Ok, esta área es el área de aplastamiento. Y ahora vamos a proceder a determinar la fuerza necesaria acá, que sería F. Nos vamos a poner acá abajo. F sería igual a el área de aplastamiento por el esfuerzo de aplastamiento.
Si me ayudan con el cálculo de ese valor. No podemos calcular ese valor todavía porque no hemos calculado el esfuerzo de aplastamiento. Lo vamos a calcular ahora. Sería 0.90 por el SY. ¿Cuánto era el SY para...? 51.000, Ok. 51.000 PSI entre 2. Eso da 22.950. Ok. Entonces, ahora sí tenemos el esfuerzo de aplastamiento. De hecho, lo voy a poner acá abajo porque tiende a confundir acá. Y lo sustituimos acá. Y esto nos da igual 1.434.38. Ok. Ahora también conocemos la fuerza máxima que se puede aplicar para un factor de seguridad de 2, considerando el esfuerzo de aplastamiento. Ok. Ahora vamos a seguir evaluando los pernos. Para los pernos, en este caso, vamos a evaluarlos por línea de pernos. Entonces, tenemos acá, esta sería, podemos empezar de abajo o de arriba, es indiferente. Entonces vamos a empezar desde acá abajo y tendríamos que esta es la línea 1. Esta de acá sería la línea 1. Y pues la de acá sería la 2. Entonces procedemos a realizar los cálculos. Pernos. Vamos a realizar primero cortante en la línea 1. Entonces, tenemos acá, necesitamos usar tau, entonces lo voy a copiar de acá. Tenemos que, bueno, de acá lo que vamos a determinar primero, como lo hemos venido haciendo, es el factor de seguridad para cortante en los pernos. Factor de seguridad para cortante sabemos que es n de la fórmula que les había proporcionado anteriormente. N es igual a 0.5 del límite de fluencia de los pernos entre tau, que sería nuestro esfuerzo cortante. Despejando así, para tau tenemos que tau va a ser igual a n por 0.5 del límite de fluencia, o la resistencia mínima a la fluencia. Entonces tenemos que 2 por 0.5 por la fluencia en los pernos era de 92.000, perdón. Y esto nos da no hay que dividir más bien el factor de seguridad. vamos a ver,
Sí, sí, sí. Aquí divide. Perdón. 12.750. ¿Cuánto? 92.000, 51.000 era el límite de fluencia, ¿no? La Mm, resistencia. sí, O, 51.000 era para los elementos, pero ahora estamos en los ah, pernos. ah, 23.000 sería entonces. Sí, 23.000. 23.000 PSI es nuestro esfuerzo cortante. Entonces ahora vamos a despejar de acá. Conocemos la fórmula de esfuerzo cortante, que es igual a la fuerza entre el área en donde se está aplicando el cortante. Entonces aquí es importante ver que el área que vamos a utilizar aquí, esta área de cortante, es el área que obtuvimos de las tablas, el área de diámetro mínimo. Entonces, esa área es solo la de un perno, por tanto la fuerza que vamos a utilizar acá debería ser la mitad, ¿verdad? Y con eso vamos a despejar para la fuerza. La fuerza nos quedaría 2 por el área en cortante por tau. Esto sería 2 por el área del perno era 0.0269 pulgadas al cuadrado, y eso por los 23.000 PSI. Entonces me dicen por favor cuánto les da. Espera. 1.237.4. Ok, 1237.4 libra fuerza. Entonces ahora determinamos la fuerza para el cortante y ya solo nos queda determinar la fuerza para el aplastamiento en los pernos. Esa tiene un cálculo un poco diferente. Siempre es con la misma, vamos a utilizar factor de seguridad para aplastamiento, que ese pues ya sabemos que es n igual a 0.9 de SY, pero este límite de fluencia recordemos que ahora es el límite de fluencia de los pernos entre el esfuerzo de aplastamiento. Y pues despejando aquí para el esfuerzo de aplastamiento, digamos que el esfuerzo de aplastamiento es igual a 0.9 de SY sobre N. Aquí de un solo vamos a sustituir 0.9 por SY, que sería 92.000 PSI. Todo esto entre 2. ¿Cuánto les da ese valor? 41.400. 41.400 PSI. Ok, ahora vamos a determinar la fuerza a partir de la fórmula del esfuerzo.
y tendríamos que el esfuerzo sería F entre el área de aplastamiento. Este lo vamos a hacer por líneas de igual forma. Entonces en este momento vamos a aplicarlo para la línea 1. No quiere funcionar ya la pizarra. Ok, entonces tenemos que para la línea 1 tendríamos despejando la fuerza que el área de aplastamiento por el esfuerzo de aplastamiento va a ser igual a la fuerza. Entonces el área de aplastamiento que vamos a usar acá va a ser la misma, bueno, en todo este cálculo de aplastamiento va a ser la misma. Lo que va a cambiar es en la línea 2 y ya van a ver por qué. Entonces acá teníamos que el área era un 16. Yo no recuerdo cuánto era en decimales, pero un 16 por 41.400 PSI. ¿Eso cuánto nos da? 2587.5. 1587.5 libra fuerza. Ok. Y ahora vamos a... Esta es para la línea 1, o sea, para el perno de abajo. Ahora lo vamos a determinar para la línea 2. Y aquí es donde pues ustedes tienen que estar pendientes, igual en el examen. En la línea 2 vamos a dividir la fuerza entre 2 porque se está, creo que acá hice un diagrama por acá. Ok, aquí lo hice un poco rápido, pero si nosotros hacemos un corte acá en esta línea de acá, vamos a obtener estas fuerzas. Hacia acá abajo tenemos la fuerza F, pues que no la conocemos, y hacia acá tenemos la otra fuerza. Pero cuando este elemento que está aquí está reaccionando de manera, ustedes saben por estática, de manera opuesta a la fuerza que se le está aplicando, que lo está jalando de acá, entonces en este punto la fuerza va hacia abajo tanto como hacia arriba. Entonces como el otro perno está en la misma línea, que estaría aproximadamente acá, aquí ya vamos a tener que la fuerza se ha disminuido a la mitad, porque a este elemento aquí, o sea, haciendo el análisis desde, como lo estamos haciendo desde abajo, ¿verdad? Haciendo la partición desde abajo, porque si se hace al inverso, o sea, desde arriba, vamos a hacer el mismo análisis y vamos a llegar a ver que, si lo hacemos desde arriba, vamos a ver que este perno se está aplicando una fuerza F, pero en el perno de abajo se aplica una fuerza F medios. Pero como estamos realizando el análisis desde abajo, vemos que acá se aplica F, pero aquí la fuerza que se está aplicando sería F medio. Que no sé si queda claro esa parte. Pero eso ocurre por cada línea de pernos que hay, Sí. ¿o no? Sí. O sea, Sí, eso ocurre por la línea de pernos. Eso ocurre en sí por cada perno. Porque si aquí Ajá. tuvieras otro, digamos,
aquí, otro aquí. Un tercero, digamos. Sí, un tercero, como me parece que en las diapositivas de ella hay un ejemplo así. Entonces, lo que harías ahí es que vas a dividir la fuerza entre los tres pernos. Entonces, aquí sería un tercio de F, sería o sea, perdón, evaluando desde abajo aquí, vos tendrías F acá. Pero aquí, si tenés estos dos pernos, acá la fuerza sería, la de este sería un tercio de F. Y la de este sería un tercio de F. Entonces al final acá, la fuerza que vas a evaluar en el esfuerzo de aplastamiento aquí sería 2/3 de F. ¿Queda claro? Sí. Ok. Entonces, por eso acá vamos a utilizar para la línea 2 F medios. Y como les digo, pudimos haber utilizado F 2/3 de F en el caso que hubieran habido 3 pernos, o en el caso que abajo hubieran habido 2, utilizábamos para los de abajo 5, pero para el de arriba, que iba a estar solo, íbamos a utilizar un tercio de F. Entonces acá en la línea 2 vamos a tener siempre esta misma fórmula, pero aquí vamos a tener un medio de F. Otra cosa que hubiera cambiado en la línea 2 si teníamos dos pernos es el área de aplastamiento. La de aplastamiento hubiera cambiado porque ya no solo hubiéramos considerado la de un perno, sino que en la línea 2 hubiéramos considerado los dos pernos. Entonces, acá vamos a despejar para F. Nos va a quedar 2 por el área de aplastamiento por el esfuerzo de aplastamiento. Entonces esto sería 2 por un 16avo de pulgada, que no recuerdo la verdad cuánto eran decimales, por el esfuerzo que ya lo teníamos de 41.400 psi. Entonces esto da igual a 5.175. 5.175 libras. Fuerza. Ok. Entonces, como podemos ver, ya obtuvimos todos los resultados. Y esto sería este y este. Estos serían todos las fuerzas que el ejercicio nos está pidiendo. ¿Qué era lo que nos está pidiendo aquí? Fuerza máxima que se puede aplicar para todos los modos de falla posible. Pero pudo haber dicho de otra forma. El inciso pudo haber pedido determine la carga segura acortante máxima que se puede aplicar y no les tuvo que haber dicho todos los modos de falla posible. Entonces, si a ustedes les hubiera tocado elegir aquí una, ¿cuál elegirían? La menor. Ok, sí, sería la menor. Entonces vemos que la menor se da en cortante. Entonces, hubiéramos elegido que la carga máxima, o sea,
esto lo porque el ejercicio lo pide así, pero en la práctica lo que vamos a elegir aquí es la carga de 1237.4, porque esa carga, excediendo esa carga, sabemos que el elemento va a fallar por cortante en los pernos. Entonces, estas demás cargas realmente, por motivos de ejercicio, pues las calculamos, pero en realidad no las tomaríamos en cuenta. La máxima sería 1237.4 con un factor de seguridad de 2. Entonces, pues eso ha sido todo por el día de hoy. No sé si ha quedado claro o tienen alguna duda en algo que hicimos, tal vez en la parte estática. ¿Por qué se toma la carga menor, dijiste? Ok, vas a tomar la carga menor porque si vos tomas, por ejemplo, la carga de 6.375, que es para tensión en los elementos, vos puedes tomar esta carga de 6.375, pero vos obtuviste aquí por el análisis que hicimos que la fuerza máxima que puede aplicarse para que los pernos fallen en cortante es 1.237. O sea que si vos aplicas una carga mayor a 1237.4, ya no tenés la seguridad de que los pernos vayan a resistir. O sea, si vos aplicas aquí, por ejemplo, 1400, es muy posible que los pernos vayan a fallar por cortante. Sí. Entonces, Sí, ahora ya lo entiendo. ok. Entonces, si la ingeniera, es muy posible que a ustedes les ponga un ejercicio de este tipo y les diga que determinen la carga máxima que puede aplicarse en los elementos. Entonces ustedes pues tienen que hacer este análisis que acabamos de hacer y determinar que la carga máxima que puede aplicarse en los elementos es la carga menor por la que puede fallar un elemento, porque con que falle un elemento ya, o sea, con que fallen los pernos ya se daña la unión. Entonces, eso, no sé si tienen alguna otra duda. Si todo está claro, entonces hasta aquí dejamos el ejercicio.